Bueno, volvemos al tema de la política, obviamente. Hoy vamos a hacer un programa totalmente político, pero que tiene que ver con esto que comentaba en el bloque anterior, lo que pasó ayer en el Senado, la caída, una derrota para el gobierno porque se rechazó el DNU. Y para que se rechace el DNU, hubieron actores, por así decirlo, importantes en la Cámara de Senadores, que fueron los que argumentaron a favor de que este DNU no se quede sin tratamiento, por lo cual seguía vigente. Por eso trabajaron y bastante para que se caiga al menos con una media sanción en senadores. Uno de los grandes protagonistas de esto que pasó ayer fue el senador nacional por Cava y a la vez presidente de la Unión Cívica Radical. Hablamos de el senador Lustó, que tuvo, como digo, un gran protagonismo en todo este tema. Y a partir de lo que pasó ayer, bueno, hubo ataques que le llegaron de todas partes a Lustó. A Martín Lustó, no solamente desde la oposición, de quienes están en la vereda del frente de él, sino también desde algunos sectores del propio radicalismo. Y la pregunta que mucha gente se hace, y por eso vamos a ver cuál es la mirada y la lectura que se tiene de esto, dice, ¿y dónde está el radicalismo? ¿El radicalismo va a apoyarlo a Milei en líneas generales? ¿El radicalismo va a estar en la vereda del frente? Porque hay, como digo, hay dirigentes, legisladores que están de un lado y del otro. Y hay mucha confusión con la ubicación, por decirlo así, política del UCR. Para hablar de eso y de lo que es el escenario político, para una lectura de este tema, lo hemos convocado a quien es uno de los dirigentes de la Unión Cívica Radical más conocido de nuestra provincia. Ha tenido siempre una tarea muy, pero muy importante en todo el ámbito, sobre todo universitario, pero también en la vida interna del partido. Estamos hablando de el profesor Rubén Emilio Correa, a quien toda la grey política conoce como el Chato. Querido Rubén, ¿cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás, flaco? ¿Cómo estás vos? Muy Muchas bien. Gracias. No, gracias a vos por tu gentileza, para que podamos charlar. Hace rato que no charlamos y la palabra de Don Chato, como dice, yo creo que es muy necesaria en este tiempo. Bueno, arranquemos con lo que pasó ayer, la posición de Milei. Veamos primero cómo lo que pasó en el Senado, lo que viene en diputado, y después sí, quiero escucharte tu análisis sobre este escenario político en general. Bueno, sí, no hay problema. Vamos, te escucho. Decime, ¿cómo que estuvo bien Lustó? Ese es el radicalismo. Bien. Perdón, vos sabés que me quedé colgado pensando de que ibas a poner alguna grabación de lo que había pasado allá. No, mirá, ya lo saben. Lo de Lustó, ¿es el radicalismo? Lustó, ¿es el radicalismo? ¿Es una parte del radicalismo? ¿El radicalismo es Manes, por ejemplo? ¿Cuál es el radicalismo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que la elección de Lustó como presidente del Comité Nacional y de Gastón Manes, que es el hermano de Facundo Manes como presidente de la Convención Nacional, empezó a recibir algunos frutos hace unas pocas semanas, porque en realidad también hubo desencuentros anteriores que no permitieron macerar una posición coherente dentro del Partido Radical. Pero bueno, se fueron encontrando, y la elaboración de un documento conjunto entre el Comité Nacional y la Convención Nacional, tomando posición en relación a los decretos de necesidad de urgencia enviados por Milei, tuvo una expresión muy importante, muy interesante, a pesar de que ayer Lustó como senador tuvo que actuar en la más absoluta de las minorías frente al bloque de senadores radicales que le dieron 10 votos a favor del proyecto de DNU de Milei, mientras 3 radicales
se expresaron en contra, y un radical, el senador de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, se abstenía. Pero bueno, ya en la posición de Lustó, lo que estaba por detrás eran los acuerdos políticos internos del radicalismo, de quienes conducen el Comité Nacional y la Convención Nacional. Y ahí es muy importante, porque empieza de alguna forma a darse paso muy pero muy interesante en torno al reordenamiento del Partido Radical. Creo que el próximo paso se va a dar en la reunión de la Cámara de Diputados cuando tenga que tratar el DNU, y de nuevo va a aparecer la tensión entre los radicales que comienzan a adherir a los documentos doctrinarios emitidos por el Comité Nacional y la Convención Nacional, ordenando la posición radical frente a Milei y frente al DNU de Milei. La posición que se acuerda es muy sencilla. El radicalismo es un partido republicano, es un partido federal, es un partido democrático, que tiene como máxima ley la Constitución de la Nación Argentina. Por lo tanto, los DNU o el DNU es analizado a partir de la constitucionalidad, como un acto de si tiene una constitucionalidad que le dé legitimidad, y el resultado de la discusión interna del radicalismo es que el DNU es inconstitucional, porque está de alguna manera violentando las atribuciones que tiene el poder legislativo, y avanza en reformas que afectan de alguna manera leyes que están establecidas por la nación argentina. Por lo tanto, es el primer elemento, es decir, el acuerdo entre Lustó, la Convención Nacional y el Comité Nacional. El punto de partida central es la inconstitucionalidad del DNU. El segundo elemento tiene que ver con qué modelo de país o sociedad está acá sobre la mesa en debate. En definitiva, ¿cuál es el modelo de acumulación que presenta el proyecto libertario de Milei, y cuál es el modelo de acumulación que presenta fundamentalmente la historia de la política cultural popular en la Argentina? Mientras hay que reconocer que durante el kirchnerismo hubo una interpretación extrema acerca del papel del Estado, con el planteo de Milei se avanza en el proyecto de desguace del Estado, de disolución del Estado. El Estado fue caracterizado por Milei como una corporación o gobernado por una corporación de delincuentes que él denomina la casta, y considera que es el reducto de una asociación ilícita, y coloca todo en la bolsa, partidos políticos, legisladores, jueces, es decir, coloca todo en la misma bolsa. El radicalismo, en su discusión, dice: acá hay que rescatar y recuperar las conquistas históricas, la conquista de los derechos sociales, el debate sobre la importancia de fundar la política sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos, tener en cuenta de que muchas de las cuestiones que se discuten en la implementación, pero no se puede discutir la importancia de los derechos adquiridos, alcanzados y expandidos durante los 40 años de democracia. Por lo tanto, nos paramos firmes en defensa de los derechos de las comunidades, de la sociedad, de los pueblos. Nos paramos firmes en defensa de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los derechos sociales, de los derechos económicos. Y el radicalismo, si bien se reconoce liberal en lo político, considera que en lo económico-social el rol del Estado es clave para poder regular la puja de intereses, la puja distributiva, en una sociedad donde predomina la desigualdad, donde predomina la injusticia. Por lo tanto, el Estado de justicia social y el Estado de Derecho, y en la recuperación de los derechos que se fueron expandiendo a lo largo de estos 40 años, son un elemento central que no se puede discutir. A partir de acá, puesto sobre la mesa
cuál es el concepto de política, sociedad, economía, la caracterización. Hasta aquí solamente hemos tenido el desarrollo de un número de políticas que han tenido su efecto en lo financiero, pero no se percibe cuál es el modelo de sustentación que va a tener en el desarrollo esta propuesta de Milei. No se encuentra, no está claro. Y entonces, frente a eso, la necesidad de que no se avance en la aprobación de estos decretos de necesidad y urgencia y que se vuelva a un debate sereno donde se reconozcan la función y atribuciones que tienen cada uno de los poderes del Estado para poder llevar adelante la elaboración de propuestas legislativas que sean coherentes con la historia del desarrollo de los derechos en la Argentina y el rol del Estado en la Argentina y el papel de las fuerzas políticas en la Argentina. Así que ni la vigencia irrestricta de la mano invisible del mercado regulado a través de las leyes de la oferta y la demanda, es decir, la presidencia absoluta del Estado, ni tampoco aquel Estado que avance sobre las libertades individuales y los derechos individuales, porque el camino del justo medio que encontró Argentina durante los gobiernos populares, desde Irigoyen en adelante, fue tratar de encontrar un equilibrio donde el Estado es el árbitro de las luchas y pujas sociales, y por otro lado, la necesidad de hacer compatible libertad con igualdad social. Ahora, vos sabés que a raíz de esto, que es como que de nuevo, ¿no? La UCR aparece y todo el mundo habla de eso, y a mí me decían, me dice, es como que en el radicalismo volvió la histórica lucha entre lo que era el alvearismo y el irigoyenismo. Estamos en esa instancia tan así marcada, digamos, como la historia del partido y la política en la Argentina, Rubén. Me parece que las instancias y el escenario histórico es distinto. Lo que acá está en tensión hoy es el predominio que alcanzó un sector importante del radicalismo, tanto en la conducción como en el núcleo de afiliados, que interpretan al radicalismo como la contención al peronismo, y entonces predomina una posición antiperonista, antikirchnerista, y han construido una identidad frente a partir de la grieta peronismo-antiperonismo. Y por esa grieta, y montado en ese debate, terminan abrazados a la propuesta de Macri, terminan abrazados a la propuesta de Patricia Bullrich, terminan abrazados a la propuesta de Milei. Cuando uno escucha los argumentos de este tipo de Loredo, de Córdoba, lo escucha a Tetá, el diputado, lo escucha a los radicales que hoy aparecen más bien vinculados a la propuesta liberal de Milei, como es el caso de los mendocinos, el caso de los correntinos, el caso de algunos sectores del Chaco, de los cordobeses, de algunos sectores mendocinos, realmente uno puede ver que esa construcción identitaria antiperonista, gorila, reaccionaria, no sirve, no reemplaza al debate político y la necesidad de tener un programa y una propuesta coherente con la historia y la doctrina del Partido Radical. Por otro lado, deja en evidencia que con la muerte de Alfonsín y la salida de Alfonsín del gobierno implicó un claro retroceso y una derrota cultural hacia dentro del radicalismo de los sectores alfonsinistas. Alfonsín nos lleva, a partir del discurso de Parque Norte, a partir de la convergencia democrática, nos lleva a los radicales a superar el antiperonismo como identidad. Nos lleva a volver a hablar de la convocatoria de todos los partidos con raigambre popular y con tradición popular en defensa del interés nacional y una convocatoria amplia de la unidad nacional. Por lo tanto, en esa convocatoria el peronismo no podía ser el enemigo, más allá de los 14 paros de Ubaldini, más allá de los palos en la rueda, más allá de todo esto, pero no era
la identidad del radicalismo, la que estaba vinculada pura y exclusivamente a una posición antiperonista. Alfonsín nos invitaba a pensar cómo construíamos una alternativa de una cultura democrática centrada en la tolerancia, el respeto a la diversidad de opiniones, la construcción, y acordate lo que fue de alguna manera cuando él integra las listas en el año 85-87 a través de la propuesta de la Convergencia Democrática, sí, con sectores del peronismo, del nuevo peronismo. Claro, acá, perdón, para recordar con un nombre concreto, acá en Salta se arma la lista con diputados nacionales, y tras esa convergencia, ese llamado amplio de Alfonsín, como llamabas vos, a lo que podríamos decir los sectores del campo popular, en Salta el que va como candidato a diputado nacional es Armando Caro Figueroa. Y tuvimos que bajar la candidatura del Beto Isa, en aquel momento un abogado del norte de la provincia, de embarcación, para ceder el espacio a Armando Caro Figueroa, porque Alfonsín nos pedía un gesto de tolerancia y que abandonemos el antiperonismo. Exacto, la famosa convergencia. La derrota, y Alfonsín dio un paso más, nos inscribió como partido en la Internacional Socialista, sí, claro, tratando de configurar una posición socialdemócrata que estuviera ligada a esto que veníamos hablando, la necesidad de desarrollar la política teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la máxima libertad dentro de la máxima igualdad posible, y no como dos elementos contradictorios donde la libertad va por un lado y la igualdad va por el otro. Es imposible pensar la igualdad sin libertad, y es imposible pensar la libertad sin la igualdad, y nos llevó y nos inscribió en la Internacional Socialista. Eso los sectores conservadores del radicalismo nunca se bancaron. Bueno, y aparecieron ocultos, encaramados, muchos se hicieron los alfonsinistas mientras Alfonsín estuvo con vida. Cuando Alfonsín desapareció del escenario político, comenzó la puja por recuperar el partido, y esa puja de alguna manera está tan evidente hoy en la conducta que tienen o tuvieron quienes conducieron el partido en algún momento, como el propio Cornejo, que hoy queda absolutamente evidente. Él fue uno de los que más empujó. El gobernador de Mendoza, le aclaremos a la audiencia, Cornejo es el gobernador de Mendoza. Exactamente, y terminan de alguna manera conquistando, tomando el partido. Bueno, yo creo que el primer elemento a tener en cuenta es que cuando llega Lustó y llega Manes y hacen una propuesta de reivindicación, Lustó le encantaba decir que él no quería hacer política mirando el espejo retrovisor, y la propuesta de él se llamaba evolución, es decir, no mirar al pasado y ir para hacia adelante. A mí me encanta que vaya saliendo lentamente de la juventud para darse cuenta que ser joven y pensar que todo está por ganarse hacia adelante no hace que vos borres tu identidad histórica, reconociendo de dónde proviene el radicalismo. Claro. Y entonces no se trata de mirar el espejo retrovisor, se trata de tener siempre la historia y los principios del Partido Radical como sustento de la acción política. Y me parece que en eso se encontró Lustó, y ahora se está dando porrazos contra la pared cuando ve la actitud reaccionaria, terriblemente reaccionaria, que tienen varios de los senadores radicales y de los diputados radicales y de la conducción de algunos gobiernos radicales. Es decir, yo creo que esto recién comienza. No, claro. Esto es un proceso de recuperación del radicalismo que va a costar muchísimo. Yo creo que lo que va a pasar ahora en el debate de diputados va a ser clave. Exacto. Y en cada uno de los distritos nosotros, provenimos de aquel planteo socialdemócrata de Raúl Ricardo Alfonsín, aquello que hemos dado en Renovación y Cambio como propuesta política alternativa al viejo balvinismo, al radicalismo antiperonista. Nos vamos a reencontrar con la historia del partido y vamos a poder formular una propuesta que vaya cambiando el radicalismo distrito por distrito. Y nosotros venimos acá a Salta, y yo planteé que yo quiero presidir la Unión Cívica Radical, no porque a mí me interese de manera personal
sino porque me parece que puedo expresar una voz de la recuperación de la doctrina y la historia del radicalismo para volverlo a resituar en el espacio político que el radicalismo debe constituir junto a otras fuerzas políticas populares para poder empezar a diagramar, proyectar, generar un programa que nos permita salir de la situación de crisis en la que nos encontramos y que le volvamos a dar sustento al sistema político. El sistema político, sin un sistema de partidos políticos firmes, está condenado al fracaso. El fracaso de las coaliciones lo estamos viendo porque se han disuelto las identidades de los partidos políticos y entonces un outsider como Milei, sin partido político, sin fuerza política por atrás, gana la opinión de la sociedad, que también estaba buscando y pidiendo un cambio porque también tenía poca tolerancia a lo que había pasado en 20 años de predominio peronista-kirchnerista, y no encontró una alternativa. En un momento determinado todos nosotros nos vimos en la disyuntiva: o lo votás a Milei o lo votás a Massa. Milei, sabíamos el peligro que representa. Massa, había poca confianza de que Massa pudiera representar un cambio. La sociedad se dio sin ningún tipo de alternativa. Hoy, cuando Milei comienza a ejecutar el plan que lleva 100 años de fracaso en la Argentina, porque eso es lo que hay que señalar, que la propuesta de Milei no tiene nada novedoso, es una propuesta que se viene ensayando desde el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, la fatídica década infame, la década del 30, con el predominio liberal conservador, el interregno de Perón y la derrota de Perón a través del golpe militar del 16 de septiembre del 55, y nuevamente el advenimiento de los sectores liberales conservadores que apenas lo vieron débil a Frondizi, también aprovecharon para imponerle una agenda a Frondizi. Los mismos sectores liberales conservadores que acompañaron el golpe de Estado de Onganía, y ahí lo tenés a Krieger Bacena, a Danilo Pastore, implementando un plan de ajuste, de transferencia del sistema educativo hasta desnacionalizarlo, transferencia de las escuelas primarias sin los recursos necesarios, y lo podés volver a ver emerger en el golpe militar del 76 con el proyecto de desnacionalización de Martínez de Oz, y en el sistema educativo el avance de la transferencia de los servicios educativos que faltaban a la provincia, y la frutilla del postre con el menemismo y la ley de educación federal, donde hace desaparecer la educación primaria y secundaria para transformarla en EGB y polimodal, disolver las escuelas industriales, poner un límite y un freno a la demanda que tienen los sectores populares de educación superior universitaria, y todas las propuestas que implicó la venta de los activos financieros construido con el esfuerzo y el sacrificio de cientos de miles de hombres y mujeres de distintas generaciones, hicieron posible que la Argentina tuviera IPF, Aerolíneas Argentinas, los teléfonos, las centrales térmicas, las hidroeléctricas, es decir, enajenamos hasta la jubilación de nuestros viejos, cuando privatizamos el sistema de jubilación. Pasamos a la dolarización, en la ficción de convertir que cada peso de los argentinos tuviera el mismo valor del dólar, cuando no éramos la fuente de emisión de dólares. Es decir, no nos pueden decir que esto es una propuesta novedosa. La única novedosa es que ellos plantean que la propuesta liberal conservadora fracasó en las décadas anteriores a partir de las políticas de implementación gradualista, y que ahora había que ir con el bisturí a fondo y sin anestesia, y había que cortar de un solo tajo lo que ellos consideraban las trabas para el desarrollo del interés privado, de las empresas, etcétera, etcétera. Y este es un gobierno entonces que funciona a partir del beneficio del poder económico concentrado, y que ha colocado como adversario, como enemigo, a toda la sociedad que se atreve a levantar una opinión en contra. Y dentro de esos enemigos, y lo dicen y lo ratificó tanto la Villarruel como él, que el principal enemigo son los zurdos radicales, los bolcheviques radicales. Lo han condenado al radicalismo por levantar la voz en torno
a la defensa de lo que son los principios históricos de la política nacional y popular y democrática. Por lo tanto, al radicalismo no le queda otra que aceptar este desafío, reconstituirse desde adentro, volver a mirar la historia de su propia trayectoria dentro del campo político argentino y pensar la política desde los nuevos problemas, desde los nuevos tiempos, e ir construyendo nuevamente una plataforma de acción para poder vincularse en un diálogo democrático, republicano, dentro de las instituciones representativas, con las otras fuerzas políticas y en conjunto tratar de revertir una situación caótica en la que se está metiendo este tipo, donde la gente se te muere porque no tienen los remedios para luchar contra el cáncer, donde vas a los hospitales públicos y tienen que programar la cirugía porque no tienen los insumos, donde vas a la escuela donde este año han tenido enormes dificultades para poder abrir los edificios escolares, donde se ha reparado muy poco, donde se ha paralizado la obra pública, y eso implica cientos de obreros de la construcción en la calle, donde se deja a la gente sin trabajo bajo el manto sospechoso de ser todos kirchneristas o agentes del kirchnerismo, y por lo tanto se los castiga expulsándolos de los lugares de trabajo, afectando la cultura, afectando la educación, afectando la salud, avanzando sobre el sistema productivo. ¿Cuántas empresas, industrias están cerrando en este momento por falta de insumos, por falta de consumo? Porque si la inflación también tiene un límite, no es una virtud del desarrollo económico, es una virtud del estado de estancamiento y de deflación que tiene esta economía. Por lo tanto, tampoco son novedosos los resultados de la aplicación de estas políticas liberales conservadoras. Yo a los chicos, a los jóvenes que no vivieron la década de los 90, los puedo, comprender, los puedo comprender, porque son producto de un proceso de despolitización profunda, de ruptura de los partidos políticos como escuela cívica, de la ruptura del sistema educativo, donde han proliferado los valores en torno al interés particular y al sálvese quien pueda. Lo que no puedo perdonar es a los viejos que han vivido todos estos procesos desde la década del 60, con el longaniato y la caída de Arturo Illia. No puedo perdonar a los que vivieron el Rodrigazo en la década del 74-75, en los años 74 y 75. No puedo perdonar a los que padecieron la dictadura militar. No puedo perdonar a los que sufrieron con el menemismo. Y entonces uno se pregunta que parte de la crisis de estos 40 años de democracia tiene mucho que ver con las cosas que hicimos mal desde los partidos políticos, desde las fuerzas políticas, desde la dirigencia política, y hay que hacerse cargo de esta dolorosa herencia para revertir la cuestión. Y yo creo que el radicalismo eso lo entendió muy bien. Nos va a costar, vamos a ser una minoría todavía en el partido para ir ganando espacio y constituirnos en una mayoría que saque, en el caso de Salta, al radicalismo de la ilegalidad a la legalidad, y a nivel nacional que vuelva a tener una coherencia política, ideológica, programática, que nos permita dialogar con mucha madurez y seriedad con las otras fuerzas políticas y sociales. Exacto. Qué importante esta reflexión, no te quise hacer ningún tipo de interrupción porque me parece que era absolutamente necesario que quien te esté escuchando pueda seguir atentamente el hilo con la coherencia de siempre, mi querido Rubén, que con la que hiciste este relato, esta exposición, porque lo marcas muy claramente, muy puntualmente, pero haciendo un rápido recorrido, digamos, de la historia, ¿no? De lo que es la historia del radicalismo, pero también la historia, digamos, no solo contemporánea en nuestro país. Fíjate qué importante lo que vos decís, porque cuando yo arrancaba el programa, yo decía que para el gobierno de Milei ayer fue una derrota política en el Senado, porque bueno, perdió con este tema del rechazo del DNU, pero hoy, digo yo, Luis Caputo, el ministro de Economía, le lleva a Milei como un trofeo, haciendo una bandeja de plata, va y le dice, mirá, perdimos ayer, pero ganamos ahora porque este es el segundo mes que tenemos superávit fiscal.
pero yo le contaba a la audiencia que de acuerdo a los números que Milei le muestra, Caputo le muestra a Milei, fíjate, te lo paso rápidamente, Rubén, cómo se consigue este superávit fiscal, que es lo que le dice Caputo a Milei. Transferencias corrientes a las provincias, es decir, el envío de recursos a las provincias, para atender todo esto que vos hablabas, programa de salud, la construcción de vivienda, incentivos docentes y demás, hay una merma del 87%. Y en el tema de lo que denominan ellos gasto en jubilaciones y pensiones, del 38%. Entonces, ataca el envío de los recursos a las provincias para atender estas cuestiones puntuales y fundamentalmente a las jubilaciones, y con eso celebran este superávit fiscal, pero ¿a costa de qué? Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el radicalismo con este tema? No tiene absolutamente nada por que ver. eso. Hoy me cruzaba con colegas que se han jubilado y que estaban azorados, porque los que ya tienen algunos años de jubilado vieron cómo se les licuó realmente la jubilación, pero los nuevos jubilados ya han empezado a recibir un impacto brutal. Es condenarlos a la muerte, es condenarlos a la enfermedad y que no puedan curarse, es condenarlos al hambre porque no llegan ni al 10 de cada mes. Es decir, a ver, es superávit que no tenga en cuenta al hombre, a la mujer, al ser humano, puede ser exitoso. Realmente es una barbaridad, porque la política, si tiene algún elemento importante, es pensar en la vida humana. Se hace política y la economía y la sociedad tiene sentido en función de que estamos de alguna manera arbitrando frente a una lucha que podría ser salvaje, si es una lucha de meros intereses individuales sin tener en cuenta la construcción social. Es realmente doloroso, triste. Mirá, yo vengo de abrir un centro de extensión universitaria en la localidad de La Viña, ¿no? Y estaba preguntando y pedí que cómputos de la universidad me cruce unos números para ver qué cantidad de jóvenes de La Viña venían a estudiar a la Universidad Nacional de Salta, y se registran 90 chicos de La Viña que vienen a estudiar y tienen 15 pases libres para llegar. Sí. Es decir, estamos viendo que el boleto a La Viña sale 7.600 pesos ida y 7.600 pesos de vuelta. Es decir, que un estudiante necesita más de 14.400 pesos para ir y volver un día de cursado en la universidad. Vamos a Güemes. En Güemes ahí va a haber una protesta muy fuerte pidiendo que se incremente la frecuencia del coche motor, porque vienen atestados, sentados en el piso, uno arriba del otro, porque es barato, y porque no pueden pagar los estudiantes y los docentes, porque también esto afecta a los docentes, los casi 4.000 pesos de ida y los 4.000 pesos de vuelta. Güemes. No hablemos de los estudiantes que vienen desde Salvador Massa y que estudian en la Facultad Regional de Tartagal, que necesitan más de 18.000 pesos para ir y volver en un día de cursado. No hablemos de los padres que están pidiéndole a los hijos que vuelvan porque no le pueden sostener la pensión, el departamentito, la habitación, no pueden sostenerlos. Es decir, estamos postergando a toda una generación en nombre del superávit, en nombre de los números que no tienen en cuenta los hombres y mujeres de carne y hueso que hay detrás de esos números. Es terrible, es la deshumanización. Alguien decía que esta gente está exaltando la política de la brutalidad. Es brutal el ajuste, es brutal el resultado del ajuste. Cuidado, nosotros hacemos y nos organizamos en la política, en la vida social, en la vida económica, para podernos cuidar, para podernos proteger. Claro.
Algunos me rescatan este tema de la libertad, ¿no? Con esa exacerbación que hace Milei de la libertad, como si antes hubiéramos vivido, vaya, saben qué cosa. Y vos hacías referencia recién a la figura de Raúl Alfonsín, y Alfonsín, recordaba Rubén en su discurso de campaña, él hablaba de la libertad del sordo en el gallinero. Claro, esa libertad del zorro libre para comerse a las gallinas libres en el gallinero libre, ¿te acordás? El ejemplo más claro de esto, ¿no? Claro, así que bueno, es así. Bueno, Rubén, ha sido una clase del profesor Rubén Emilio Correa, del Chato Correa. Realmente fue una clase, Rubén, fantástico, por eso siempre es un gusto charlar con vos, porque lo has definido de manera muy clarita para que todo el mundo pueda entender, en este caso, cómo está hoy el tema del radicalismo. Algunos me decían, che, los radicales son dos gatos locos y se pelean, me decía, y yo digo, bienvenida sea la pelea, porque mientras más pronto se dé la pelea interna, más rápidamente se puede salir y quedar como una alternativa, ¿no? Así es, yo creo que nos espera una enorme responsabilidad, y ya te digo, creo que distrito por distrito, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad comienza una tarea de reconstrucción del radicalismo para tratar de retornar al rumbo histórico que tuvimos en el marco de las responsabilidades cívicas que tiene el radicalismo. Exacto. Dejemos que pase esta coyuntura, veamos cómo termina este tema nacional y después, por supuesto, nos ha hecho un avance que tiene un enorme significado político, al menos para nosotros, y es esta decisión que has tomado de buscar la presidencia de la Unión Cívica Radical en Salta, y ese es un tema más que importante, así que después lo vamos a desarrollar, que vos lo desarrolles más ampliamente, porque estoy seguro que debe haber despertado en muchos que no lo sabían una expectativa especial. Así que nos queda esa charla pendiente, Rubén. Gracias por esto, como siempre, ¿eh? No, Flaco, gracias a vos por el tiempo, por este silencio para poder desarrollar las ideas, y bueno, como siempre, todo mi aprecio a la tarea que vos desarrollás y al trabajo que vos desarrollás desde los medios de comunicación. Así que un fuerte abrazo y contá conmigo para cuando necesitáis que discutamos algunas cuestiones del escenario político actual. Sí, por supuesto. Vamos a venirnos acá a la provincia, ¿eh? Chato presidente, así, chao, directamente. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Chau. Un fuerte abrazo, Flaco. Chao, hasta luego.